Hola, bienvenidos al cuarto video en esta serie Cómo enseñar a tus hijos a hacer música. En esta última emisión vamos a hablar un poco de lo que sucede en la mente de los niños cuando están aprendiendo de manera clara y eficaz. Esto lo vamos a hacer basándonos en dos conceptos, el protagonismo y la identidad. De igual manera vamos a hacer un recuento de las estrategias, nociones y conceptos que hemos analizado hasta este momento. Y por último vamos a hablar de cuáles serían las siguientes metas a las cuales podríamos aspirar una vez que este proceso se ha iniciado de manera correcta. Acompáñanos. Hagamos un pequeño recuento de los temas principales que hemos tratado en esta serie. En el primer video analizamos cómo es que los niños aprenden. A partir de entender eso, determinamos que una herramienta eficaz que íbamos a tener para enseñarles música iba a ser basada en cómo les enseñamos el lenguaje. En el segundo video hablamos de la importancia que es tener un régimen de práctica diaria para diversos factores en el desarrollo del niño. Posteriormente, en el tercer video, determinamos la importancia que tiene construir habilidades correctas hacia el enfoque y la atención, así como las características que estos fenómenos tienen en distintos rangos de edades de los niños. Como te mencioné hace un momento, en este cuarto video vamos a analizar un par de factores que son importantísimos observar una vez que el niño ya está aprendiendo de manera clara y eficaz. En primer lugar, hablemos del protagonismo y su importancia en el aprendizaje del niño. Los niños naturalmente y siempre quieren hacer más de aquello que sus padres consideran bueno, adecuado, bien hecho, etc. Cuando nosotros como padres observamos que nuestros hijos hacen algo bien, se los hacemos saber. Y eso no solo les genera sensaciones de recompensa y de logro, sino que les llena de orgullo y de emociones positivas. A esto le queremos llamar, nosotros proponemos, un protagonismo constructivo. Observando el comportamiento de la mayoría de los niños nos daremos cuenta de que en la mayoría de las ocasiones ellos buscan ese protagonismo. Un ejemplo muy sencillo y muy cercano a todos es el amor y la aceptación familiar. Los niños buscan ser protagonistas de ese fenómeno. Ese protagonismo ciertamente los puede llevar a generar competencias con sus hermanos, primos, y también los puede llevar a tener actitudes que no necesariamente son constructivas todo el tiempo. De lo que se trata en este proceso de aprendizaje es enseñar al niño a canalizar ese ímpetu y ese deseo de hacer las cosas siempre hacia un protagonismo positivo, una sensación de logro y de capacidad que le permita seguir aprendiendo y seguir destacando en la medida de lo que él considere. Y es mediante la correcta construcción de este protagonismo que se va generando en el niño el fenómeno de la identidad. Este fenómeno y esta noción es algo muy vasto, es de las cosas que he mencionado varias veces que a lo mejor tomarían varios videos para explicar. Pero entendámoslo como esto. El fenómeno de la identidad es concretamente que el niño empiece a saber quién es en realidad. Esa pregunta filosófica que todo mundo tiene en algún momento de su vida. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? Como adultos, como padres, no podemos negar la importancia que contestar esa pregunta tiene. Y podemos estar seguros que entre más pronto se forme una correcta identidad de nuestros hijos, mejores resultados eso puede tener a largo plazo en sus vidas. De hecho, es muy común que muchos de los problemas que surgen en la adolescencia o en la juventud y adultez tempranas tengan su origen en alguna falla o en alguna carencia o en alguna laguna de la formación de esta identidad en los individuos durante su niñez. Proponemos entonces que como padres prestemos atención al proceso de cobro de identidad de nuestros hijos mediante este protagonismo sano y constructivo del que estamos hablando. No queremos definitivamente criar hijos que se sientan merecedores absolutos de todo lo que les rodea, sino todo lo contrario, más bien que se sepan queridos, que se sepan valorados y que a partir de una actividad provechosa como lo es el arte o puede ser cualquier otra, encuentren la respuesta a esa pregunta, ¿quién soy? Este sano protagonismo que proponemos, vemos que es importante para el desarrollo del niño por tres razones fundamentales. La primera es que le permite al niño o a la niña compartir una parte de él o de ella
que es muy valioso para sí mismo, sobre todo con personas que son muy importantes para ellos, personas que quieren mucho. La segunda razón es porque generar y canalizar correctamente este protagonismo permite poner en efecto actos de comunidad del niño hacia su grupo familiar. Puede suceder también con amigos o personas cercanas, pero primordialmente va a suceder con su familia, comunidad para con la familia. Y la tercera razón es porque refuerza la sensación de pertenencia que el niño tiene para con su núcleo familiar, la cual sabemos que es vital no solo para el desarrollo formativo del niño, sino para su noción de seguridad y de autoimagen. Quiero insistir mucho en que al proponer que fomentemos el protagonismo sano en nuestros hijos mediante el acto de la música, no queremos generar acciones vacías. Es decir, es muy común que como papás o mamás digamos, ¡ay, ándale, toca para que te vean! Mira, mira qué bien toca mi hijo. No queremos llenar de falsas expectativas al niño o la niña, sino específicamente que haya una noción concreta. Es decir, el niño, ya para este punto, le decimos que hace bien las cosas porque existe una evidencia de que las ha estado trabajando bien. ¿Por qué las ha estado trabajando bien? Porque nosotros como padres las hemos estado implementando de manera correcta. Esta cadena genera una sensación correcta, insisto, de protagonismo. Una forma en la que los niños dicen, este es mi lugar, esto empieza a formar parte de mí, me doy cuenta de que lo hago bien, me hace feliz a mí, hace feliz a mi entorno. Eso es lo que estamos proponiendo con este sano protagonismo. Ahora bien, hablando de las estrategias concretas que podemos utilizar para empezar a desarrollar un sano protagonismo con nuestros hijos, vamos a hablar de dos áreas que podemos abordar. La forma directa o consciente y la forma indirecta o inconsciente. De manera indirecta o de forma inconsciente, esto lo podemos hacer haciendo que la música en general y la práctica de la música tenga mucha presencia en la vida del niño y que el niño pueda identificar su rol y su control en la apropiación de la música. Por ejemplo, el niño empieza a la edad que tenga que empezar con una práctica constante con su papá o mamá de cantar. Esa práctica se vuelve entonces un interés por empezar a aprender algún instrumento. El papá o la mamá apoyan mucho esa decisión de su hijo, adquieren el instrumento, se lo ponen accesible en su casa para que lo pueda tocar en la mayor cantidad de tiempo posible. Se genera una práctica diaria en la cual el niño no solo está aprendiendo, sino que se está divirtiendo y tiene una expectativa por ver, el día de hoy, ¿qué se le ocurre a mamá o papá trabajar? O a ver, ¿qué voy a aprender nuevo en este sentido hoy? Después de eso, el niño empieza a hacerse cada vez más proficiente en su instrumento, se empieza a hacer cada vez mejor. Tal vez para este punto el niño ya tiene la capacidad y la experiencia de haber tocado ante otras personas, tiene la experiencia de haber visto varios músicos tocando en vivo y entonces esto va generando una sensación, como decíamos, de esto es parte de mí, esto es una cosa que ya me empieza a formar. Muchos niños de 7, 8 años ya empiezan, cuando se les pregunta acerca de ellos, no solo dicen su nombre, su edad, que les gusta, mencionan mucho el asunto de la música. Toco la guitarra, toco el piano, me gusta cantar, participo en un ensamble, etc. Ahora bien, de forma directa o consciente, algo que podemos hacer para que nuestros hijos empiecen a tomar este protagonismo sano dentro de la música está basado en ideas que ya mencionamos en otros videos. Que los niños tengan, primero que nada, un espacio muy específico y en los que ellos se sientan cómodos para hacer su práctica musical. Que ellos tengan una forma libre de expresar su realidad musical a su núcleo familiar o de amigos. Y aquí la palabra clave es libre. Este proceso, en la forma ideal, no debe de ser forzado, no debe de ser anticipado de manera negativa por los niños, no debe de generar presión, insisto, la presión social de ándale, toca, toca. Es una cosa que debe fomentarse con mucho cuidado para que sea libre. Y aquí un tip muy valioso, basado en lo que ya dijimos en videos anteriores. Queremos que nuestros hijos hagan algo, la forma más correcta es que nos imiten. Entonces, mostrémosles cómo lo hacemos nosotros. Cómo lo hacemos de forma libre, cómo lo hacemos de forma cómoda y sobre todo, cómo lo hacemos de forma sana y constructiva. Recordemos que serás tú como papá, como mamá,
quien debe de fomentar todos estos procesos. Este es un perfecto momento y una perfecta oportunidad para manifestar ese involucramiento activo del que hablamos en el video 1. También podemos hablar de otras estrategias que complementan todos estos procesos. No solo el del protagonismo sano, sino también el de la práctica diaria, el de la apropiación de la música como identidad, todas las cosas que hemos hablado en esta serie de videos. Uno que es muy importante es la retroalimentación positiva. Es muy importante el tipo de palabras que utilizamos para dar retroalimentación a nuestros hijos, la actitud que tomamos cuando damos esa retroalimentación, la canalización emocional que tenemos y, en general, la comunicación y el lenguaje que utilizamos para dar. Es muy importante, cuando observemos logros, hablar en términos de lo que observamos que el niño hizo o tuvo que hacer para obtener ese logro. Precisamente eso es lo que va a construir una sensación de protagonismo sano. No es lo mismo decir, ya te salió la pieza número 3, eres un crack, eres un campeón. No es lo mismo decir eso que decir, qué padre, te pasaste practicando un mes y al cabo de un mes te está saliendo mucho mejor. Tal vez te gustaría mostrarla en la próxima reunión familiar. ¿Vemos? En un caso estamos nada más adulando, estamos regalando la adulación. En otro, estamos haciendo que la atención y el enfoque se vaya al hecho de que hubo un esfuerzo previo y de que ese esfuerzo generó un logro, que en turno hace sentir bien a todo el núcleo familiar. Recordemos también que todo esto va a depender de una correcta construcción del entorno. Y ya vimos en el video número 2 que esto puede estar sujeto tal vez a muchos retos u obstáculos que definitivamente sería pertinente considerar antes de entrar en la idea de construir este protagonismo sano. Tomando también ideas que observamos en el video anterior, va a ser importante que nosotros como padres o madres podamos generar las circunstancias y medios para que el niño entonces pueda expresarse haciendo música como un acto creativo. Entonces, por ejemplo, si un niño o niña expresa la intención o vemos que tiene la tendencia a componer su propia música, hay que tratar de observar la posibilidad de entonces quizás grabar esa música, buscar a alguien que pueda transcribirla, empezar a darle forma como, insisto, un acto de identidad. Ahora recordemos también que el aspecto creativo en la música no solo tiene que ver con la composición, la improvisación también es una cosa muy importante. Y esto no tiene que ver tampoco con saber improvisar o no. Hay niños, por ejemplo, que el bucle de repetición continua del que hablábamos en videos anteriores les funciona de manera muy potente en su cerebro. Es decir, tienen una melodía de pronto que se les pegó en la cabeza. Y entonces empiezan a poner esa melodía con palabras dentro de su entorno. Entonces la melodía puede ser, tengo mucho frío. Y entonces por allá están repitiendo constantemente, me pongo los zapatos, tengo mucho calor. Eso es muy importante, tener, insisto, una retroalimentación positiva a eso. Si la respuesta que tenemos es, ay, no estés cantando, o cualquier cosa que haga al niño sentir que lo que está haciendo no está bien, no va a ser la adecuada. Porque, pensémoslo, el niño está creciendo, está desarrollando, está haciendo conexiones neuronales. Y por un lado nosotros estamos fomentando un régimen y una práctica diaria de eso, y por otro le estamos diciendo, no, esto no lo hagas ahorita, entonces eso genera confusión. La confusión nunca va a servir para enseñarle nada a nadie, y menos a los niños. Y siempre es una buena idea, en la medida de lo posible, sabemos que ahorita la pandemia a lo mejor no lo permite, pero siempre es muy buena idea promover que esto lo puedan hacer de manera pública los niños. Siempre y cuando respetemos su estado emocional, su estado anímico, su interés de hacerlo. Insisto, no debemos de forzar esos procesos. Pero la idea de generar conciertos familiares, a veces en la misma familia nuclear, a veces con una periodicidad constante, a lo mejor decir, el segundo jueves de cada mes va a ser jueves de concierto. O bien generar grabaciones o videos que, por supuesto, eso es decisión de cada familia, qué nivel de público quieren para eso. Hay familias que no tienen problemas en subir esos videos a las redes sociales y familias que a lo mejor quisieran tenerlo de manera privada, pero a lo mejor con gente muy cercana sí pueden compartir esas grabaciones y entonces dar esa sensación de comunidad y de protagonismo de la que estamos hablando.
Bien, pues llegamos a la recta final de esta serie de videos. Y para terminar y complementar toda esta información, me gustaría nada más hacer un análisis general y final acerca de lo que podemos ya tener en este punto del camino y entonces, ¿qué sigue después de tener evidencias y logros? Antes de eso, me gustaría analizar y concretar de manera muy clara qué es lo que nos interesa de que nuestros hijos aprendan música. ¿Qué es lo que la música hace bien al ser humano? Bien, a través de la música, primero que nada, los niños desarrollan sus sentidos. No solo el oído, definitivamente quizás el oído sea el más concreto, pero no solo eso. El acto de estar conscientemente llevando la atención hacia cómo suenan las cosas, en términos de su altura, de su timbre, en cómo distinguir ritmos, eso genera una alta conexión de los sentidos. ¿Qué genera eso? Primero que nada, una mayor capacidad de concentración voluntaria, muy importante. Segundo, eso enseña al niño a autoconocerse, que es una de las metas más importantes que por lo menos nosotros en nuestro proyecto educativo tenemos. Incitar al autoconocimiento en todos los rubros del desarrollo del ser humano. Las habilidades como la memoria, el desarrollo lingüístico, la sensación de percepción del tiempo, también son muy acrecentadas con la práctica de la música. En nuestra experiencia hemos observado cómo los niños que tocan un instrumento, aparte de escuchar música en su casa, están más en contacto con las características terapéuticas de la música, es decir, la relajación, la liberación de estrés, la capacidad creativa en mayor o menor medida y dirigida no solo a la música, sino a otras cosas. Y muy importante, la capacidad de resolver retos que ellos identifican que pueden resolver. Un ejemplo muy claro de esto es cuando un niño aprende una pieza que no sabe, pues pasa de aprender una cosa que no está en sí mismo a llegar a tocarla completa y de memoria. Eso se va haciendo un hábito. Muchas de las cosas que los niños aprenden a hacer a través de tocar un instrumento musical y en contacto con la música, su cerebro aprende a aplicarlas a muchas otras áreas de su vida. Y todas estas estrategias y factores que mencionamos alimentan dos aspectos, dos habilidades, dos realidades que creemos son importantísimas, quizá hasta prioritarias por encima de todas las demás en el ser humano, que son la construcción de una autodisciplina y el desarrollo de una buena autoestima. Entonces, teniendo estas ideas muy claras en la mente, la pregunta es, bueno, ya empezamos a aprender música como familia. Ya mis hijos tocan algún instrumento, se están desarrollando. ¿Y ahora qué sigue? Bueno, pues esa es una pregunta muy abierta que va a depender de lo que tú hayas aprendido como papá o mamá en ese punto del camino, de lo que tú observes que se está formando en la imagen e identidad de tus hijos y de los intereses particulares que van teniendo ellos dentro de su desarrollo. Siempre es buena idea educar con base en que no existen límites. Un niño nunca puede volverse demasiado bueno en un instrumento o tocar de manera demasiado orgánica y emocional. Es momento ahí de buscar ahondar y detallar, sobre todo si al niño se ve que le gusta, si al joven se ve que le gusta, para estos momentos ya quizás sea un joven. Quizá para este punto, y estamos hablando a lo mejor de un desarrollo de semanas, meses, no necesitan ser años, pero a lo mejor en este punto ya el niño no solo tiene una capacidad técnica en un instrumento, sino ya empezó a desarrollar su oído. Quizás a lo mejor está ya sacando canciones con su propio oído en su instrumento. A lo mejor es buen momento entonces para buscar un profesor o una profesora específica de ese instrumento que entonces pueda ampliar las posibilidades del desarrollo de tu hijo o de tu hija en su desarrollo musical. También, si tu hijo o hija estuvo probando con un instrumento, tal vez sea momento de expandir su interés por algún otro instrumento. Si esto llega a pasar, es muy importante que no te asustes. Es muy normal que como papás digamos, caray, le acabo de comprar el piano y estuvo tocando los 6 meses y ahora quiere tocar la guitarra, ¿y ahora qué hago con el piano? Muy sencillo, el piano se queda. No quiere decir que él va a dejar de tocar el piano.
Lo que habría que pensar es que él está expandiendo su mente musical para verter esas ideas que tiene no solo en un instrumento. Hay que recordar eso. El instrumento es solo eso, el vehículo por el cual él va a manifestar su inteligencia musical. De la misma forma, si tu hijo o hija no ha tenido la experiencia de tocar a lo mejor en público o en un evento más grande que lo haga sentir una sensación de reto y en el cual él pueda asumir una responsabilidad de cómo quiere que suene una pieza musical, ya sea él solo o tocando en un ensamble, lo cual también es importante a lo mejor pensar que él toque con otras personas. Insisto, en la medida de lo posible, ahorita con la pandemia es una cosa quizás a lo mejor que no podemos aspirar. Pero bueno, esas serían ideas en las cuales podemos tener nuestra atención para después. Lo más importante es que si este proceso empezó en tu familia, originado por ti, mamá o papá, prácticamente podemos decir que las probabilidades de que ese desarrollo pueda seguir casi de manera ilimitada por el resto de su vida son altísimas. Para cerrar, quiero decir también que ciertamente es un proceso nada sencillo. Muy probablemente va a haber momentos en los que te sientas frustrado, momentos en los que te sientas abrumado, momentos en los que no sepas realmente cuál es el siguiente paso que dar y quieras tirar la toalla. La paternidad y la maternidad son probablemente una de las actividades más difíciles a las cuales el ser humano podemos aspirar. Estamos aquí con todos estos años que tenemos de experiencia para decirte que es completamente normal observar retos, es completamente normal sentir frustración, es completamente normal a veces estar preocupado. Pero es muy importante saber y considerar que si lo vemos en términos de pagar un precio o que esto tiene un costo, el costo es muy alto en ambos casos. Sí, quizás si decidimos nosotros como padres enseñar a nuestros hijos, eso va a requerir de mucho esfuerzo. Eso va a hacer pagar un precio muy alto. Pero si no lo hacemos, también se paga un precio muy alto. Y casi siempre son nuestros hijos los que tendrán que pagar ese precio. Solo es cosa de decidir cuál de los dos precios estamos dispuestos a pagar. Bien, pues de verdad espero que todas las cosas que mencionamos en esta serie de videos te sean de utilidad. Estoy muy consciente de que es mucha información, muchos temas que abordar y que a lo mejor el tiempo en el cual los pudimos desarrollar en este video fue muy corto. En Querétaro vemos muchas personas que nos dedicamos a esto de manera profesional. Desde hace mucho tiempo que contamos con experiencia e información. Si tienes algún interés adicional en cualquiera de estos temas y también si te interesa que tu hijo o tu hija aprendan algún instrumento musical, por favor no dudes en contactarnos, ya que vamos a estar más que felices de ayudarte en este camino de cómo enseñar música a tus hijos. Muchas gracias.